Hola, bienvenidos nuevamente. Ahora lo que vamos a ver es el cierre de esta segunda semana, pero con el tema de teoría, el apunte de lenguajes, todos los conceptos relacionados a lenguajes, que es importante que ustedes los tengan en cuenta, porque después va a ser todos estos conceptos la base con la que van a seguir trabajando en los temas que van a venir. Expresiones regulares, gramática, que lo vamos a ir viendo. En lenguajes, ahí ustedes deben haber leído, acuérdense que estamos trabajando con el concepto de clase invertida, o sea, necesitamos que ustedes lean el material, practiquen, traten de comprenderlo, vayan consultando en los foros lo que no van entendiendo, y después viene un cierre o una explicación de manera de poder ir avanzando con los temas y que ustedes vayan incorporando los conocimientos. Bueno, en el lenguaje ustedes deben haber visto diferentes definiciones. No voy a repetir todo lo que está en el apunte, pero ya saben que el símbolo de un lenguaje es una entidad indivisible, es decir, para nosotros son símbolos la A, la B, la C. Básicamente pueden ser las letras minúsculas, las letras mayúsculas, los dígitos del 0 al 9, el más, el menos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada los tokens, todas estas categorías léxicas en la que un código fuente se puede ir desmembrando lexema a lexema y cada uno de esos lexemas debería pertenecer a una de esas categorías léxicas. Entonces, en definitiva, toda la simbología que nosotros podemos encontrar en un programa, en un código fuente, pueden ser para nosotros eh, símbolos aceptables. Donde la característica de estos símbolos es que no siempre pueden ser un solo carácter. Porque, por ejemplo, podemos encontrar como símbolo válido para nosotros y como entidad indivisible una palabra como in, como do, como for, y que para nosotros también es una entidad indivisible. ¿Cómo sabemos en un lenguaje cuál es el alfabeto vocabulario aceptado? Lo tenemos que definir. O sea que, dado conocida la definición de símbolo, el alfabeto o el vocabulario es un conjunto finito de símbolos que habíamos dicho que era una entidad indivisible. Entonces, generalmente lo representamos con la letra B y ahí definimos cuáles serían los símbolos que nosotros incorporamos en nuestro alfabeto vocabulario. Como les decía, bueno, acá pueden poner, bueno, las letras minúsculas, las letras mayúsculas, los dígitos y demás. Podríamos llegar a poner, por ejemplo, que nuestro alfabeto vocabulario genérico son los símbolos de la tabla de código ASCII, más algunas palabras reservadas que necesitamos. Y ahí tendríamos un alfabeto completo, con el cual poder formar todas las cadenas que un lenguaje de programación necesitaría. El otro concepto es el de cadena. Y la cadena es una secuencia finita de caracteres extraídas a partir de un alfabeto o de vocabulario. No hay cadenas infinitas. Necesito poder empezar a tomar símbolos de este alfabeto o de este vocabulario y esa secuencia de caracteres finitas me constituyen una cadena. Hay una particularidad que es la conocida como épsilon. Esa cadena es lo que para nosotros la denominamos cadena vacía, es decir, que no tiene caracteres. También miren bien las partes de una cadena, que van a encontrar ahí el prefijo, el sufijo, subcadena y subsecuencia. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos en un lenguaje de programación una cadena que es una variable, un identificador, que le ponemos contador, donde vamos a contar. Un prefijo sería, por ejemplo, anteponerle otra cadena, por ejemplo, el más con. O un sufijo sería poner con más. ¿Qué diferencia hay en que sea prefijo o sea sufijo? Bueno, el prefijo está adelante, el sufijo está detrás. Pero es importante la diferencia, por ejemplo, en el lenguaje C. Ya que estamos, vamos a hacer acá una pruebita. Acá tenemos un programa, me quedé acá con el dev C++, después volvemos al code block, no se preocupen.
Vamos a suponer que yo defino tres variables enteras, la variable A, la variable B y una variable res, para obtener el resultado. La variable A tiene el valor 5, la variable B el valor 2, y a res le voy a asignar esta expresión. Más A más B. Recuerden los operadores aritméticos. Teníamos más, menos, por, dividido, el módulo, que era el porcentaje, pero también teníamos estos operadores, de incremento y de decremento, que era el más, o el equivalente a poner, por ejemplo, esto que está acá, es lo mismo que poner A igual a A más 1. También es válido hacer A más igual 1. Son todas expresiones válidas y que en definitiva lo que me está diciendo también es válido poner así. Sumarle 1 a la variable A. Bueno, dicho esto, venimos para acá. Si A vale 5, le sumo 1, acá está como prefijo, y a eso le sumamos B, ustedes dirían, bueno, ¿cuál es el resultado que está acá? 5 más 1, 6, más 2, 8. Vamos a probarlo. Y me da efectivamente 8. ¿Cómo opera estos operadores de incremento? Como prefijo. Primero, incluidos en una expresión algebraica. Primero actúan en la variable, es decir, la incrementan en 1, y después opera el resto de la operación algebraica. ¿Qué pasa si haríamos esto? Incrementamos en 1 la variable A, pero como sufijo, y haríamos B. Ustedes dirían, bueno, si es lo mismo. Vamos a probarlo. Y me da 7. ¿Por qué? Porque cuando está como sufijo, o sea, a la derecha de la cadena, el valor de A, al valor de A se le incrementa el valor de B, y cuando termina la operación algebraica, recién A se incrementa en 1. O sea que si lo ponemos como prefijo, primero se incrementa A y después le sumamos el valor de B. Si lo ponemos como sufijo, A hace A más B, se le asigna ese resultado a la variable y después se incrementa A. En los dos casos, A queda incrementado en 1. Podríamos poner acá, ya que estamos, mostramos el valor de A. Ponemos como especificador de conversión porcentaje D porque es un entero. Y entonces, habíamos hecho A más. Perdón, más A. Entonces, si A vale 5, primero lo vamos a incrementar, A va a valer 6, y más B, que vale 2, va a dar 8. Cuando mostremos esto, res tiene que valer 8, y A va a valer 6. A ver, así es, 8 y 6. Si lo cambiamos, hacemos A más B, habíamos dicho que res vale 7. ¿Por qué? Porque A vale 5, le sumamos 2, se lo asignamos a res vale 7, y después se incrementa A. Por lo tanto, A, ya sea como prefijo o como sufijo, después de esta operación de asignación y de operar algebraicamente, siempre va a estar incrementado. El tema es que como prefijo se incrementa antes de la asignación y como sufijo se incrementa después. Es decir, que A tiene que volver a valer 6. Sigue valiendo 6, pero el resultado fue 7. Volviendo a, a los conceptos de lenguaje, acá tenemos, bueno, vimos lo que era un prefijo, un sufijo, la subcadena. Si tendríamos una cadena, por ejemplo, lenguajes, es sacarle o un prefijo o un sufijo, ¿no? Tendríamos acá la palabra lenguaje, si le sacamos este prefijo y este sufijo, esta sería una subcadena de lenguajes. Puede ser que la cadena propiamente dicha ustedes van a tener ahí la definición, cadena propiamente dicha,
es la que no es ni la cadena en sí mismo, ni épsilon. O sea que podemos tener que si empezamos a sacar por izquierda y por derecha partes de la cadena, podríamos llegar a quedarnos con épsilon. Podríamos reemplazar a todo esto con épsilon. O sea, nos queda la cadena vacía. Pero también, si consideramos esta cadena y extraemos por izquierda y por derecha a épsilon, nos queda la cadena original. Son particularidades de subcadena, o sea, la misma cadena y el épsilon son considerados subcadenas. Pero una subcadena va a ser propiamente dicha cuando al menos saquemos un prefijo y un sufijo. Y la subsecuencia es si tenemos esta cadena y extraemos o la n, por ejemplo, por acá, o la a y la j por acá. Eso sería una subsecuencia de la cadena original lenguajes. Bueno, eso lo tienen explicado en el apunte, vamos a seguir avanzando rápido. Lo otro que tienen que tener en cuenta son las operaciones entre cadenas. Si dijimos que la cadena es una secuencia finita de caracteres obtenida a través de un alfabeto de vocabulario, las operaciones válidas pueden ser la concatenación o la potencia. ¿Qué es la concatenación? Si tenemos una cadena AB y la queremos concatenar con otra cadena CD, nos va a quedar la cadena ABCD. No es conmutativa, es decir que tenemos, esta sería una cadena, esta es la otra, si la concatenamos tendríamos una nueva cadena formada por las cadenas anteriores. La potencia es otra operación válida de las cadenas, lo podríamos poner de esta manera, si quieren entre paréntesis, para que vean la diferencia. La potencia es elevar a la 0, a la 1, a la 2, o a la potencia que ustedes quieran, una determinada cadena. Hay una propiedad que es toda potencia 0 de una cadena nos va a dar como resultado la cadena vacía, que es el épsilon. Pero si lo elevamos a la potencia 1, nos va a dar la cadena propiamente dicha. Si lo elevamos a la 2, lo que estamos haciendo es concatenar dos veces la cadena. Al elevarlo a la 1 era la concatenar una sola vez la cadena. Entonces estaríamos haciendo AB concatenado con AB. Y como habíamos visto antes la concatenación, esto que era AB. La potencia 3, o al cubo, sería concatenar 3 veces. Por lo tanto, si acá tuviésemos elevado a la 3, nuestro resultado sería AB. Solamente vamos a admitir estas dos operaciones sobre cadenas. Y ahí llegamos al concepto del lenguaje. El lenguaje es un conjunto finito o infinito de cadenas formadas a partir de un vocabulario. Si bien el alfabeto o el vocabulario son finitos, no voy a trabajar con infinitos símbolos, cada cadena o cada palabra también es una secuencia finita de símbolos. Cuando llegamos al lenguaje, es un conjunto de cadenas, pero ese conjunto, depende como yo lo defina el lenguaje, puede ser finito o infinito. Y ahí vamos a encontrar que el lenguaje puede estar vacío, se puede representar de esta manera o de esta, o tener al menos la cadena vacía. La diferencia está que la longitud de este lenguaje es 1, y la de este otro lenguaje, la de este lenguaje vacío es 0, y la de este lenguaje es 1, ¿sí? Porque al menos tiene una cadena, aunque sea la cadena vacía. Y obviamente podemos tener otros lenguajes que pueden tener símbolos, una cantidad finita de cadenas, por ejemplo, con el ejemplo anterior puede ser AB, puede ser BA, AB, o puede haber infinitas cadenas conformando el lenguaje. Entonces, un lenguaje puede tener una cardinalidad, creo que le dije longitud, es cardinalidad 0 cuando está vacío, no tiene nada. La cardinalidad es 1 cuando tiene la cadena vacía, puede tener una cardinalidad mayor a 1, pero un número finito,
y puede tener una cardinalidad infinita. ¿Qué operaciones podemos realizar sobre los lenguajes? Básicamente tenemos 4 operaciones. La unión, ¿qué es la unión? Supongamos que un lenguaje tiene 2 cadenas, 1, 2, lenguaje finito, ¿no? Y lo unimos con otro lenguaje que tiene estas otras 2 cadenas, 3 y 4. La unión, justamente, es la conformación de un nuevo lenguaje, producto de esta operación, de la unión, donde va a tener las cadenas de ambos lenguajes. Entonces, nuestro nuevo lenguaje, definido como conjunto de cadenas, va a estar conformado por estas 4 cadenas. Ese es el efecto de la operación de unir 2 lenguajes. Ahora, si quiero concatenar 2 lenguajes, el resultado es otro. Lo que voy a tener es esta cadena, la primera del primer lenguaje, concatenada con la cadena del segundo lenguaje. Entonces me va a quedar una nueva cadena aplicando la operación de concatenación que vimos acá. Y lo mismo tengo que hacer esta cadena, la 1, con esta cadena del segundo lenguaje. Entonces me va a quedar 1, 3, 1, 4. 2, 3, porque tomo estas cadenas del primer lenguaje, y la 2, 4. Es decir, que voy a tener un nuevo lenguaje, producto de la concatenación, pero las cadenas son diferentes. Lo que no voy a tener, y no van a ser cadenas de este lenguaje, producto de la concatenación, es, por ejemplo, 4, 1. ¿Por qué? Porque la concatenación no es conmutativa. Si yo quisiese tener esta cadena 4, 1, va a pertenecer a otro lenguaje que es hacer 3, 4 concatenado con 1, 2. Lo tengo que hacer al revés. La potencia, equivalente al concepto de potencia de cadenas, pero potencia ahora aplicada al lenguaje, es, dado un lenguaje, conjunto finito o infinito de cadenas, si lo elevo a la 0, me vuelve a dar un nuevo lenguaje que es el epsilon. Eso como propiedad. Todo lenguaje que ustedes tengan, o toda cadena que ustedes tengan, si lo elevan a la 0, siempre le va a dar o la cadena vacía, en el caso de ser una cadena elevada a la 0, o sea, la cadena epsilon, que tiene ausencia de caracteres, o si el lenguaje lo elevan a la 0, van a tener un nuevo lenguaje que va a tener la cadena vacía, el epsilon. Pero la cardinalidad va a ser 1. Si lo elevan a la 1, lo que van a hacer es este lenguaje en sí mismo, o sea que van a tener acá el 0 y el 1. Si lo elevan a la 2, lo que van a tener es la concatenación del lenguaje, o sea, 0, 1 concatenado con 0, 1. Es decir, que lo que nos va a dar como resultado, ya sabiendo la operación de concatenación de lenguajes, es un nuevo lenguaje cuyas cadenas, en este ejemplo, van a ser el 0, 0, 0, 1, porque estoy con este 0 y lo concateno con este, y este 0 y lo concateno con el 1. 1, 0, 1, 1. En este caso, como las cadenas de ambos lenguajes son iguales, sería válida la conmutación, pero porque son iguales. Bueno, si lo elevo a la 3, lo que voy a tener es 8 símbolos, porque 2 elevado al cubo, porque tiene dos cadenas este lenguaje, voy a tener el 000, 001 y así sucesivamente. Y por último, la operación de cerradura, llamada o conocida como cerradura de Kleene, que ustedes lo van a tener en el apunte, con esta definición, una definición matemática aplicada a la teoría de conjuntos, que son las infinitas uniones de lenguajes con sus respectivas potencias incrementales. O sea, es la unión con i de 0 a infinito de L elevado a la i. El primer término de la cerradura de Kleene es el lenguaje elevado a la 0, o sea, epsilon. El segundo componente de la cerradura es el mismo lenguaje elevado a la 1, o sea, el lenguaje propiamente dicho. Entonces tenemos N unión L. Esto es L elevado a la 0, esto es L elevado a la 1. Cuando i vale 2, lo unimos a este L y a este epsilon con la concatenación de L y L, porque es el L al cuadrado.
y ahí lo unimos con L concatenado 3 veces. Y así infinitamente. Básicamente, el resultado va a ser, por un lado, cada vez que ustedes tienen aplicado esta operación a un lenguaje, siempre van a tener como resultado un nuevo lenguaje que es infinito. Y siempre van a tener como primer componente seguro del lenguaje la cadena vacía, porque la primera operación que hace la cerradura de Kleene es elevarla a la potencia cero. No solo el épsilon, sino que van a tener los símbolos del lenguaje y después las infinitas combinaciones de cadenas del lenguaje. Es decir, si venimos para acá, el 0,1 asterisco vamos a tener al épsilon, porque va a ser este lenguaje elevado a la 0. Cuando lo elevemos a la 1 va a ser el L propiamente dicho, y cuando lo elevemos a la 2 vamos a tener el 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, y cuando lo elevemos al cubo vamos a tener lo que les decía, 0,00, 0,01, 0,10 y así sucesivamente. Después cuando lo elevemos al cubo, a la cuarta, a la quinta, siempre va a ser un lenguaje infinito y vamos a tener el épsilon, las cadenas originales del lenguaje y después todas las combinaciones posibles entre elementos del lenguaje. Y hay una operación adicional y admisible, que es la cerradura, se llama cerradura positiva, que en vez del asterisco tenemos el más. El más como, vamos a poner acá, superíndice. Y lo que hace es la misma definición, que acá lo tienen en el apunte, que la cerradura positiva, la diferencia que el i, en vez de empezar en 0, empieza en 1. O sea que no vamos a tener nunca la potencia 0. Por lo tanto, cuando trabajemos con cerraduras positivas, la diferencia está, sigue siendo un lenguaje infinito, siguen apareciendo todas las posibles combinaciones de cadenas del lenguaje, pero lo que no vamos a tener es el épsilon. Bueno, dicho esto, ustedes tenían que resolver la práctica. Vamos a ir haciendo un repaso rápido de la práctica, a ver si más o menos hicieron algo parecido. El primer ejercicio era dar definiciones de lenguajes. Dijimos que un lenguaje es un conjunto finito o infinito de cadenas. Pero para definir un lenguaje siempre necesitamos partir de un alfabeto o de un vocabulario. Entonces yo puse acá uno genérico. Para mí, por ejemplo, si yo quiero trabajar con los símbolos 0, 2 y 4, yo podría definir lenguaje, pero siempre que hagan referencia a estos símbolos, de este alfabeto. Entonces puede ser, por ejemplo, números de 2 cifras menores a 20. Entonces ahí tendría el número de 2 cifras menores a 20, ¿cuáles serían? El 1, 0, o sea, el 10, el 11, el 12, y si yo hago esto, no estaría respetando el alfabeto. O sea, yo tendría que poner números pares de 2 cifras menores a 20. Entonces ahí tendría el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20. ¿Y qué números me están faltando? Y si tengo el definir alfabeto 0, 2 y 4, no tengo definido el 1, el 6, el 8 y el 20. Entonces, depende qué alfabeto, con qué alfabeto parta, es el lenguaje que yo puedo representar. Entonces yo podría poner, por ejemplo, si quiero saber números pares de 2 cifras menores a 20, acá me está faltando el 0, el 1, el 2, el 4, el 6 y el 8. Con este alfabeto yo podría construir este lenguaje como conjunto, en este caso, como un conjunto finito de cadenas. Números pares, vamos a poner de 2 cifras, mayores que 10,
y menores que 20. Entonces, si lo pongo así, y no incluyo los extremos, podríamos poner una cosa así. El 12, el 14, el 16 y el 18. Entonces, no necesito el 0. ¿Sí? Bueno, dependiendo de cómo ustedes tengan el alfabeto formado, van a poder armar los lenguajes que quieran, pero siempre que los símbolos que conforman las cadenas que componen el lenguaje estén dentro del alfabeto justamente. Entonces, si yo quiero armar los números pares de dos cifras entre 10 y 20, que son el 12, el 14, el 16 y el 18, necesito justamente, como mínimo, trabajar con este alfabeto. Esto yo se lo había puesto en el foro, por ejemplo, si yo pongo el 0, 1, 2, 3, 4, los dígitos, del 0 al 9, esto que está acá es un lenguaje finito. ¿Por qué? Porque tiene 4 cadenas. Ahora, si yo defino en base a este alfabeto este nuevo lenguaje, este lenguaje es infinito. Porque ¿cuántos números pares tenemos? Infinitos. ¿Cuántos números naturales? O sea, todos los números positivos. También es infinito. Fíjense que acá, este lenguaje lo estoy representando, como decimos, con un lenguaje de manera informal o coloquial. Igual que decir números pares o números naturales. También lo podemos, o sea, la representación de los lenguajes puede ser de manera informal o coloquial, es decir, con lenguaje natural, escribiéndolos, por extensión o enumeración, que sería esta representación, escribiendo las cadenas que conforman el lenguaje. También lo podemos representar por comprensión. Más adelante vamos a ver un ejercicio cómo se representa un lenguaje por comprensión. Nosotros después vamos a usar otras representaciones de lenguajes que van a ser conocidas como expresiones regulares, que es lo que vamos a ver más adelante, que es una notación regulares formal que justamente me representa un conjunto de cadenas referidas a un lenguaje determinado. Entonces, por ahora, hay 3 maneras de representarlo. Acá lo tienen de manera informal o coloquial, en estos 3, y acá lo tienen por extensión. Bueno, el segundo ejercicio dice 3 ejemplos de definiciones de lenguaje. O sea, lo podemos definir por comprensión, o por extensión o enumeración, o de manera informal o coloquial, pero acá la diferencia con el 1 es que ya nos da el alfabeto. Nuestro alfabeto, B, es A, B y C. O sea que todos los lenguajes que nosotros definamos tienen que estar referidos a este alfabeto acotado. No podemos trabajar con cualquier conjunto de cadenas. Entonces los ejemplos podrían ser, no sé, eso cada uno puede poner lo que quiera. Unos podrían ser cadenas que empiecen con A. Este sería un lenguaje infinito, ¿no? Porque yo puedo tener acá, si lo represento por extensión, sería el A. Puedo poner el A y una A y varias A, o combinaciones de A, B y C, y así de manera infinita, mientras empiece con el símbolo A, va a ser una cadena válida. Por lo tanto, tenemos un lenguaje infinito. Cadenas que contienen la subcadena AB, ya vimos el concepto de subcadena, y cadenas que no contengan 2 A consecutivas. Por ejemplo, podríamos poner la cadena que no tenga 2 A consecutivas, puede ser AB, C, A, B, A, y todas las combinaciones que a ustedes se les ocurra. Podemos tener muchas C, muchas B, mientras no tenga 2 A consecutivas. Es decir, que ahí tenemos también un lenguaje infinito. Acá lo que tenemos que hacer es definiciones informales. Lenguaje informal, lenguaje coloquial, para nosotros son sinónimos, sobre este alfabeto. Número de 3 cifras que terminen en 0.
Entonces, si vamos a partir de un alfabeto, este alfabeto vocabulario está referido a todos los lenguajes binarios. Entonces, una definición puede ser, si tienen 3 cifras y terminan en 0, podría ser algo así. Siempre que terminen en 0, entonces adelante yo podría poner el 00, 01, 10, 11. Este es un lenguaje finito. Está formado por 4 cadenas que cumplen con la definición de mi lenguaje. ¿Por qué tenemos que definir correctamente un lenguaje? Vamos a lo que vimos en la clase pasada como patrón. Si nosotros poníamos, por ejemplo, que mis operadores relacionales son el menor, menor igual, el mayor, mayor igual, el igual y el distinto, esto es un conjunto finito de caracteres, formados por uno o dos símbolos. En definitiva, esto es un lenguaje. ¿Cómo tengo que representar a mi lenguaje? Bueno, yo le tengo que dar un patrón, una representación formal, que no le vamos a poner que pertenezcan solamente estos símbolos en lenguaje informal o coloquial, sino lo vamos a hacer de manera formal. Supongamos que ahora ustedes están viendo ya análisis de sistemas, ya deben haber tenido unas primeras clases, deben haber dado primeras tareas, que nosotros estamos cumpliendo el rol de analistas funcionales y tenemos que especificar y darle al desarrollador o al programador que programe un compilador. Bueno, le tenemos que dar de manera formal y sin lugar a errores cómo sería el conjunto de cadenas que correspondan, por ejemplo, al operador de asignación. Ese es fácil, porque va a estar formado por el igual. Esa es la definición de nuestro lenguaje. Es un lenguaje formado por una única cadena y esa cadena coincide con el símbolo igual. Entonces, para definir patrones, no vamos a no lo vamos a definir por enumeración o extensión, porque no vamos a encontrar con categorías léxicas o token como el identificador, donde este lenguaje es infinito. Vamos a tener infinitas combinaciones de letras, números y guión bajos para armar identificadores válidos. En este caso, por ejemplo, en el lenguaje C. Entonces tenemos que recurrir a la manera, lo vamos a hacer a través de expresiones regulares, de representar formalmente y sin lugar a errores de qué suponemos nosotros cuando hay un identificador válido. Ese sería el patrón, pero el patrón es el criterio que tiene que cumplir toda cadena del código fuente para caer en alguna de estas categorías léxicas. Y eso, como les decía, lo vamos a representar por expresiones regulares. Es decir, que el patrón, en definitiva, es la representación genérica del lenguaje o del conjunto de cadenas válidas para cada categoría léxica o para cada token de un lenguaje de programación, que pueden ser finitos, por ejemplo, como el caso de palabras reservadas. No hay infinitas palabras reservadas en un lenguaje. Pues, obviamente, operador de asignación es finito, de hecho tiene un solo símbolo. Los operadores aritméticos, los operadores relacionales, los operadores lógicos, son todos conjuntos finitos, o sea, son todos lenguajes de una cantidad determinada de cadenas válidas. Pero hay otras patrones donde hay infinitas, que están formados por infinitas cadenas válidas. Por ejemplo, el caso de identificadores o constantes numéricos. ¿Cómo representamos cuando hay una cadena válida? ¿Cómo representamos este patrón para reconocer cadenas válidas para cada una de estas categorías? Es lo que vamos a ver después, por ejemplo, con el concepto de expresión regular. Pero primero tienen que conocer las definiciones básicas o introductorias de toda la teoría de lenguajes. Volvamos a la práctica. Acá nos están pidiendo la concatenación de dos lenguajes. Si tenemos este lenguaje, fíjense que está formado por dos cadenas, la cadena vacía, epsilon, y la cadena ABA. Y este otro lenguaje tiene tres cadenas. Entonces, la concatenación, ¿qué es? Epsilon con A. O sea, que poner epsilon a izquierda o a derecha de una cadena es la cadena en sí misma. Porque epsilon dijimos que es la cadena vacía. Por lo tanto, epsilon con A es A. Epsilon con BB es BB. Y epsilon con epsilon sigue siendo epsilon, la cadena vacía. Y después al revés. ABA con AA nos da esta cadena. Con BB esta otra cadena. Y ABA con epsilon es la cadena original ABA o ABA.
Y acá tenemos la tercera definición de lenguajes. Esta es una típica representación, no es con lenguaje formal, informal o coloquial, no está definida por enumeración, sí está definida por comprensión. Acá estamos diciendo que AB, toda la cadena elevada a la 2n, con n entre 0 y 100, ustedes lo deben haber visto el año pasado en alguna materia, por ahí completaban con n perteneciendo al conjunto de los lenguajes, al conjunto de los números naturales, por ejemplo. Bueno, para nosotros por ahora, para mostrárselos, es AB elevado a la 2 a la n, sabiendo que n está entre 0 y 100, incluyendo el 0 y el 100. ¿Cuáles serían las palabras de menor longitud? Y si n vale 0, que es un valor posible de n, 2 por 0 me da 0. Y sabemos que AB a la 0, cualquier cadena a la 0 me va a dar el epsilon. La longitud es 1. Si n vale 1, me queda AB al cuadrado, o sea, AB a B. ¿Cuál es la longitud que tenemos acá? Es 2. Esa cadena está 2 veces. Y acá tenemos la cadena AB, está, cuando para n valiendo 2, 4 veces. AB, AB, AB y AB. Y esta es la nueva forma de representar un lenguaje, que le habíamos dicho por lenguaje informal o coloquial, por enumeración. Otra manera alternativa de representar los lenguajes por ahora es por comprensión. Acá les dije que la longitud es 2, suponiendo que nuestro alfabeto, el símbolo es AB. Ahora, no lo dice acá, pero si suponemos que el alfabeto o vocabulario con el que partimos, nuestros símbolos son estos, quiere decir que esta cadena que está acá, su longitud es 4. Y esta cadena que está acá, su longitud es 8. Ahora, si el símbolo de nuestro alfabeto es AB como uno solo, la longitud de esta cadena es 2 y la longitud de esta cadena es 4. Eso va a depender de cómo estén conformados los símbolos de nuestro alfabeto. Que dijimos que en general son símbolos, todos son indivisibles, en general tienen un solo valor, un solo símbolo, un símbolo de un carácter, pero en el caso, por ejemplo, de palabras reservadas, podríamos llegar a tener este alfabeto. El símbolo A, el símbolo B y el símbolo int. En este caso, si tuviésemos que hacer este AB 2 a la n, tendríamos una longitud 4 y una longitud 8. Bueno, ahora tenemos 4 alfabetos. A falta de uno, ahora son 4. Lo que tenemos que hacer es ver cada una de estas cadenas con cuál de estos 4 alfabetos las podríamos armar. No tenemos una definición de lenguaje, tenemos alfabeto y tenemos esta cadena. Por ejemplo, la cadena ABCC. La podríamos armar con este alfabeto, el B4. Y su longitud, como son símbolos, el A, el B y el C, su longitud es 4. Y así con cada una. Fíjense que en esta va cambiando. En la 2 más 1.0 van a buscar ustedes con qué alfabeto podría yo crear a partir de combinaciones de símbolos esa cadena, y no la van a poder construir, porque por ejemplo con esta, acá tienen el punto, acá tienen el más, tienen el 0, tienen el 1, pero no está el 2. Si bien acá en este está el 2 y está el 1 y está el más, pero no tienen el punto y le falta el 0. O sea, no es posible armar esta cadena con ninguno de estos alfabetos. Siempre una cadena, o por definición, es una secuencia finita de símbolos o caracteres a partir de un alfabeto determinado. Entonces acá no es posible. Y como no tenemos alfabeto posible, ni siquiera sabemos la longitud, porque no conocemos los símbolos. Ahora en esto, como les explicaba antes, fíjense esta cadena. Tiene el if menor b, den b, todo junto. El alfabeto, donde lo podemos armar, es a partir del B2. Pero ¿cuál es su longitud? El if me está ocupando, equivale a este símbolo, al if. El A es otro símbolo, el menor y el B son otro símbolo, pero el den es otro símbolo en sí mismo.
Por lo tanto, la longitud no es la cantidad de caracteres de la cadena, sino la cantidad de símbolos que están referidos al alfabeto o vocabulario relacionado. Entonces, si lo cuentan, les va a dar 6. Y así con cada uno. Acá lo que decía era no solo indicar qué alfabeto era posible, sino qué longitud tiene. Ahora tenemos otro ejemplo, que son los palíndromos, obtenidos a partir de este alfabeto, A y B. Por definición, ¿qué es un palíndromo? Y bueno, es una cadena que se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y se lee igual. Por ejemplo, Neuquén, o Ana, Menem también era un palíndromo. Lo que tenemos que ver es, sabiendo ya lo que es un palíndromo, si fuesen solo números, también son conocidos como capicúas. Pero el palíndromo es justamente una cadena que se puede leer igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si tenemos este alfabeto AB, ¿cuántos palíndromos podríamos armar? ¿Y cuáles serían algunos ejemplos? Y bueno, por ejemplo, este sería ABA, o al revés, BAB, BAAB, bueno, y acá todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas pueden ser? Infinitas. O sea que ¿cuántas palabras tiene este lenguaje? El lenguaje está definido de manera coloquial, ¿no? Palíndromos sobre tal alfabeto. No está hecho ni por extensión ni por enumeración. Es un lenguaje infinito y estos son algunos ejemplos. Ahora volvemos a la representación en el ejercicio 8 por comprensión. Tenemos 0 elevado a la 3n concatenado con 1 elevado a la 3n, pero n mayor o igual a 1. Y acá lo podríamos llegar a deducir, pero el alfabeto es el 0 y el 1. Son los dos símbolos posibles con los que podemos trabajar. O sea, cadenas posibles sería, por ejemplo, si n vale 1, serían 3 ceros y 3 unos. Este que está acá. Si n vale 2, serían 6 ceros y 6 unos. Ahora, si en vez de n mayor o igual a 1 es n mayor o igual a 0, este nuevo lenguaje, el L1, al anterior lo habíamos llamado L, ¿cuál es la diferencia? Y que el n admite el 0, por lo tanto, si es 0, estamos elevando a la 0 este 0 y este 1. Y elevarlos a la 0 nos va a dar epsilon con epsilon, que en definitiva es la cadena vacía epsilon. O sea, la diferencia con el anterior es que es el mismo lenguaje con el agregado del epsilon. El lenguaje anterior no lo tenía. En este ejercicio cambia el alfabeto. Ya no son símbolos de un carácter, sino como si fuesen 3 palabras reservadas. La, na, ne y ta. Entonces, lo que tenemos que poner acá es 3 ejemplos a partir del alfabeto, que es este nuestro alfabeto, pero que tengan longitud 2. Si tienen longitud 2, no es na, porque esto tiene longitud 1. Necesitamos 2 símbolos del alfabeto, entonces podemos hacer nata, nane, tana y las que ustedes quieran. Y de longitud 3, y bueno, vamos a necesitar 3, que cada cadena esté compuesta por 3 símbolos del alfabeto, como los tienen acá. Y ahora hay otra definición de lenguaje. Esto en definitiva nos estaría dando un determinado lenguaje, ¿no? Habría que ponerle el símbolo del lenguaje y todos los componentes que tiene, todas las cadenas que lo conforman. Y se va haciendo cada vez más restrictivo. Acá dice cadena de longitud 3, o sea, necesitamos 3 símbolos, pero que no repitan símbolos. O sea, no podría poner yo na y ne. Eso sería inválido, no sería una cadena válida para este lenguaje. Bueno, ahora, sobre este mismo alfabeto, tenemos un lenguaje, pero que sea el alfabeto al cuadrado. ¿Por qué lo podemos representar así? Porque en todo lenguaje, a ver si está el apunte por acá, fíjense que, dado un alfabeto, B, en este caso para nosotros es na, ne y ta, todos los posibles lenguajes que podemos tener pueden ser la cerradura de Klein aplicada a B, o sea, todas las posibles combinaciones, serían las infinitas posibilidades de cadena, que depende cómo define mi lenguaje, el epsilon, que sería la cadena vacía, y las cadenas de longitud 1, que sería el alfabeto. O sea, todo alfabeto en sí mismo
Cada uno de sus símbolos conforman un lenguaje. Entonces, el alfabeto al cuadrado sería un lenguaje que estaría formado por la concatenación de los símbolos del alfabeto. Si nuestro alfabeto es na, ne, ta, estaríamos haciendo esto que está acá, vamos a ponerlo, concatenado con sí mismo. Aquí está, lo ponemos en rojo. Un poquito. O sea que es na, ne y ta concatenado con na, ne y ta. Entonces voy a tener 3 con 3 todas estas combinaciones. Na, 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 ne, na, ta. Y así sucesivamente. Acá pasan y me miran raro y dicen, ¿a este qué le está pasando? Bueno, es el ejercicio así. Vamos al otro, el 10. Esto yo también se los había explicado a través del foro. Tenemos este alfabeto con dos símbolos, el símbolo A y el símbolo B, y para cada lenguaje que nos van definiendo, acá nos van definiendo 6 lenguajes, cada uno con sus características particulares, tenemos que hacer 3 operaciones. Ese lenguaje elevado a la 0, elevado a la 3, y sacar la cerradura de Klein del lenguaje. Entonces, si el lenguaje es el conjunto vacío, el elevado a la 0 por definición siempre es épsilon. En realidad ustedes acá no lo tienen que pensar mucho. Independientemente del lenguaje que les vayan presentando, siempre ese lenguaje elevado a la 0, el resultado va a ser épsilon. O sea que esta parte no debería dar lugar a errores. Elevado a la 3, en este caso, si el lenguaje es vacío, no tengo cardinalidad, no tengo símbolos, ni siquiera el épsilon, me va a seguir dando el lenguaje vacío. Y por definición, la cerradura de Klein dijimos que son las infinitas uniones de potencias del lenguaje. Uno de los componentes de la cerradura es el lenguaje elevado a la 0, por lo tanto voy a tener el épsilon. Después el resto, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, siempre me va a seguir dando el conjunto vacío, pero me va a quedar el épsilon como componente único, como cadena única del lenguaje. Ahora, si en vez de tener un conjunto vacío, tengo un conjunto formado por una cadena, que es la cadena vacía, que es el épsilon, ese lenguaje a la 0 me sigue dando épsilon. Si concateno 3 veces épsilon, porque lo estoy elevando al cubo, me va a seguir dando épsilon y la cerradura de Klein sigue dando épsilon. Ahora, si tengo el lenguaje formado por un solo símbolo, que es el A, una sola cadena que coincide con uno de los símbolos del alfabeto. O sea, mi lenguaje, el L sub 2, tiene la cadena A, nada más. Entonces, elevado a la 0 siempre es épsilon, elevado al cubo me va a dar 3A, y la cerradura de Klein me va a dar todas las combinaciones posibles de A que yo quiera, empezando con la cadena vacía, siguiendo con los componentes o las cadenas del lenguaje, y así todas las combinaciones que quiera. Obviamente este siempre, en este caso, siempre va a ser infinito. Así como siempre la potencia 0 da épsilon, la cerradura siempre da infinito. Ahora, si mi lenguaje está formado por dos cadenas, A y B, que justamente coinciden con el alfabeto, elevado a la 0 es épsilon, pero acá la concatenación tengo 3 veces AB concatenado, o sea que me va a dar el A, B, ABA, ABB y así sucesivamente. ¿Cuántas cadenas voy a tener? 8, porque si tengo dos cadenas en mi lenguaje, 2 al cubo es 8. Y la cerradura es el épsilon, las cadenas del lenguaje original y todas las combinaciones posibles en el orden que ustedes se le imaginen, de manera infinita. Acá me lo dan por al lenguaje, hasta acá lo teníamos por enumeración. Este lenguaje está definido por comprensión. AB a la n, con n entre 0 y 2. Ojo con los menor o menor igual. O sea, los valores válidos de n serían solamente 2. El 0 y el 1. Que siempre nos referimos a números enteros. Entonces, AB a la 0 es épsilon. AB a la 1 es AB.
O sea que transformamos este lenguaje que está definido por enumeración, lo llevamos a extensión. Este está definido por comprensión, perdón, los llevamos a enumeración o extensión. Eso significa que tenemos un lenguaje formado por dos cadenas, el epsilon y el AB. Le aplicamos las operaciones y acá ustedes ya van a ver el resultado, similar a lo anterior. Y acá tenemos otro lenguaje, pero definido de manera coloquial o informal. Está formado por un número impar de A. Lo pasamos a numeración. ¿Y cuál sería un número impar de A? 1A, 3A, 5A, 7A y así sucesivamente. Bueno, elevado a la 0 me da epsilon. Al cubo, bueno, es tomar este lenguaje infinito, concatenarlo 3 veces. Obviamente va a ser un lenguaje infinito, pero ya no, una A no va a pertenecer a este lenguaje, porque este lenguaje elevado al cubo, o sea, concatenado 3 veces, la palabra de longitud mínima es tomar la A de cada uno de los 3 componentes de la concatenación y la palabra mínima me va a quedar como una sola A. Ahora yo podría así concatenar la A de un lenguaje, la A del otro y las 3 A del tercero, y me quedarían 5 A. Y la cerradura es, como dijimos, epsilon, los componentes del lenguaje y todas las combinaciones posibles. 11. Tenemos dos lenguajes finitos formadas por las cadenas AC, LO y por las cadenas 12 y 9A. Y acá tenemos un nuevo lenguaje donde aún el resultado de aplicarle la operación de elevar al cubo este lenguaje y luego concatenarlo con este otro. Entonces, si ustedes pueden hacerlo, es hacerlo por partes. Esto sería, si lo traducimos, estas dos cadenas concatenadas 3 veces. Y al final le concatenamos el lenguaje L. O sea, sería la concatenación de estos 4 lenguajes, o estos 4 conjuntos de cadenas. Si lo seguimos resolviendo, sería, si tenemos un lenguaje con 2 símbolos y lo concatenamos 3 veces, esta parte de acá sabemos que nos va a dar un nuevo lenguaje formado por 8 cadenas, es decir, sería AC con AC con AC, después sería AC con LO, y así sucesivamente. Y acá tienen las 8 cadenas conformadas con este primer término de la concatenación. Y a eso le tenemos que agregar la última concatenación, que es el lenguaje formado por estas dos cadenas, 12 y 9A, que sería nuestro lenguaje L, que está acá. Entonces, básicamente es estas 8 cadenas que están acá, le tenemos que poner como sufijo el 12 y como sufijo el 9A. Y ahí conformamos 16 cadenas, que es el resultado de esta operación entre lenguajes. Ese es nuestro nuevo lenguaje. Los últimos dos, acá tenemos un lenguaje definido por comprensión, pero la particularidad que dice A, B elevado a la N. Vamos a suponer, como dijimos antes, que nuestro alfabeto B está formado por dos símbolos. Los símbolos A y los símbolos B. El símbolo A y el símbolo B. N es mayor o igual a 1. Y me dice escribir las 3 palabras de menor longitud. Cuando N vale 1, ustedes podrían haber puesto AB. Y sí, porque B, A, B a la 1 es AB. Cuando N vale 2, ustedes podrían haber puesto así, AB, AB. Bueno, esto no es así porque hay una pequeña trampa, que el que está elevado a la N es el símbolo B. No está elevado la cadena AB. Entonces, esto que está acá sería válido si el AB fuese una única cadena. Acá está puesto como la cadena A concatenada con la cadena B y eso elevado a la N. Entonces, cuando el N vale 0 no hay problema, porque sigue siendo lo mismo. Pero cuando el N vale 1 es A, B, perdón, cuando el N vale 0 no es válido. Cuando el N vale 1 me queda AB.
Cuando el n vale 2, ahí cambia, porque es A y B 2 veces. Cuando el n vale 3, es A y B 3 veces. Bueno, ese es un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta, que es cuando nosotros aplicamos potencias a cadenas, que sería una operación válida como la vimos, ¿a qué le estamos aplicando la potencia? En este caso sería así. O podríamos ponerlo así. Serían todas formas válidas. Pero no es lo mismo que aplicarle la potencia n a la cadena AB. Son resultados diferentes. Y el último es justamente AB todo elevado a la n con n mayor o igual a 1. Entonces ahí sí me va a quedar cuando n vale 1 AB, cuando n vale 2 AB, cuando n vale 3 AB. Son las tres palabras de menor longitud, son los mínimos valores de n que puedo tomar, siempre enteros. Ahora, lo que me pregunta acá, ¿qué pasa si el n puede tomar el valor 0? Bueno, la palabra de menor longitud sería, para esta condición, si incluimos esta condición, sería el épsilon, por la potencia 0. Esto es lo que me gustaría que vuelvan a revisar el apunte, vuelvan a practicar, les tiene que quedar claro estos conceptos de símbolo, alfabeto, cadena, lenguaje, las formas alternativas de representar un lenguaje y las operaciones sobre cada uno. Lo que vamos a trabajar, después ahora yo se los voy a escribir en el aula virtual y va a figurar en el mail, van a trabajar bastante con C esta semana y tendrían que terminar de volver a revisar y los que no lo hicieron de hacer estos 3 ejercicios.